algunas veces cuando teníamos ese vínculo tan cercano y de amistad y todo, con el Gordo Lanata charlábamos y él decía que esto del diario era una cosa impuesta, de costumbre, pero que habría que sacar publicaciones cuando hay noticias importantes. Y en ese caso él decía, habría que sacar cada 3 o 4 días a lo mejor, o habría que sacar 2 noticias o 3. Y la verdad que viendo lo que ocurre, por supuesto en el mundo la visión y la perspectiva es diferente en cuanto a la magnitud y a la cantidad de cosas que ocurren. Pero acá francamente estamos dando vueltas prácticamente sobre la misma cosa, ¿no? Sobre 2 o 3 temas. Y hay otros que ni siquiera se abordan, porque además hay una suerte de statu quo, de estructura mediática que impone una agenda que muchas veces es ficticia, ¿no? Esto de estar discutiendo otra vez la baja de edad de imputabilidad es una, diría yo, actitud mezquina de la política, oportunista, que apela al golpe bajo, que intenta sensibilizar. La relevancia y la proporción de los delitos de menores de edad que quieren bajar esa cifra, ese número, meter a niños presos de imputabilidad, es irrelevante, como lo decíamos. Lo que pasa que lo estentorio de un crimen de un chico de 13, 14 años, cuando se produce, la repercusión que tiene, la divulgación, es infinitamente superior a cualquier otro episodio. Incluso, y lo hablábamos antes de arrancar el programa, cosas que ocurren y no se comentan. Episodios de jóvenes que se quitan la vida. Está la discusión en las redacciones. Nosotros en su momento en Rosario 12 tomamos partido y no publicamos suicidios hace 35 años de esto, ¿no? De la no divulgación de esa información por el efecto contagio que los especialistas en salud mental sostienen que existe y de manera contundente. Pero cuando se entra a una discusión de la baja de edad de imputabilidad, es inevitable abordar determinadas situaciones y contar que hay un altísimo porcentaje de niños, porque son niños de 13, 14 años, de adolescentes, si querés, de 14, 15, que terminan sus días precozmente en alguno de los institutos en donde supuestamente los tienen que rehabilitar. Aparecen colgados en alguna de las habitaciones, infligiéndose heridas, algunas de ellas definitivas, letales, y eso tampoco trasciende. Entonces ahí es donde uno tiene que efectivamente tratar de aportar información, más allá de la opinión personal que, insisto, para este tipo de cosas es secundario desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero sí aportar datos e información. Porque la verdad que lo que más le molesta a los conservadores, a los reaccionarios, a los demagogos, a los oportunistas, es la información, más que la opinión de quienes ellos consideran un opositor o un mamarracho, un ensobrado, como intenten descalificarlo. Y es aquí donde yo efectivamente hago una crítica a los sectores progresistas, populares, como le quieras llamar, de la falta de rigor científico, académico, estadístico a la hora de discutir. ¿Por qué nos sorprende y nos gusta una legisladora como Julia Estrada? Joven, rosarina, su mamá y su papá, 2 personas entrañables. Esto pasa por lo personal, yo lo conozco a Julia desde que iba a la escuela. Pero se crió con la militancia sindical. Sí, pero además se crió con la militancia sindical, que es importante, pero con el estudio y el rigor académico, la formación intelectual y la constante actualización de sus conocimientos. Vos no podés sentarla a Julia Estrada, y pongo ella como ejemplo porque la conozco de cerca y de chica, y se le sienta enfrente uno de estos mamarrachos y le entra a decir cualquier cosa que muchos legisladores, algunos de ellos amigos, respetables, militantes, que sufrieron, que los persiguieron, que se la bancaron, que son honestos, no tienen argumento para refutar, porque no saben.
porque no estudian, porque no se han preparado para eso. Hubo un momento en la recuperación de la democracia en que había que armar las listas y meterle para adelante. Y algunos completaron su formación en público, en la banca de diputados o lo que fuere. Yo les cuento una anécdota que es muy interesante porque además se trata de alguien que sí es riguroso, tan riguroso que es el autor para todos los tiempos, a pesar de las actitudes retrógradas de estos años que estamos padeciendo. Es el autor de la ley de divorcio. Es la ley Terrille. Alejandro o Ricardo, depende en la época que uno lo conoció. Terrille es el titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario desde hace muchos años, por concurso, con una solvencia que ya tenía cuando fue electo diputado antes de cumplir 30 años. Ya era abogado, ya era docente, ya era un tipo estudioso. Pero ¿saben por qué Terrille, además de su militancia, ¿no? Porque era un joven radical de la coordinadora en esos años, en donde aparecía el Changi Cáceres, Cotino Siglia, Ricardo Laferriere, Marciano Moró, todos ellos, ¿no? Estamos hablando hace más de 40 años. Terrille aparece en la lista de diputados, en la que entran 19 por la provincia de Santa Fe, porque había que armar el Congreso entero. Claro. Viste que ahora elegimos 10 y después elegimos 9 cada 2 años. Tenía que meter 19 diputados Santa Fe. Entonces, claro, las discusiones eran los primeros 10, pero no estaba mal estar más atrás en la lista y demás. Cuando se armaban las listas, y el que era el responsable de ese armado en la provincia de Santa Fe, por orden de Alfonsini, porque era el candidato a gobernador, era Aníbal Reinaldo. Y cuando fueron a inscribir las listas, Reinaldo cuenta esta anécdota, la historia radical, que yo no es que elijo creerla, me la han contado de varias fuentes. Aníbal se acordaba de memoria el documento de identidad del gordo Terrille, le decían el gordo, porque era más grosso de lo que ahora. Está en línea hace muchos años, muy bien, muy elegante, siempre bien empilchado. Y se acordaba de memoria el documento de Terrille. Quiso la fortuna, el azar, la historia, de que fuera ese el documento que se acordara y no de otro militante radical para completar la lista de legisladores. Y ese joven diputado que no tenía 30 años todavía y que ingresa de casualidad, no de casualidad, digamos, azarosamente a esas listas, es el autor de una de las leyes más importantes de la Argentina, de la recuperación de la democracia, porque no solo permitía regularizar la situación de muchas personas en cuanto a su contexto familiar, a su constelación familiar, de casarse, de acomodar los tantos, sino que además ponía a Argentina en un plano de civilización político y social que no tenía desde la época de la dictadura militar, en donde los adoquines que gobernaban este país, criminales, burros, brutos, hacían cualquier cosa. Tenían lo que se llamaba Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, que para ellos era la que reemplazaba el Congreso. Y había 5 o 6 gerontes, dinosaurios, que tenían, por supuesto, un pensamiento retrógrado, conservador, restrictivo. Bueno, ahí apareció Terrille. ¿Qué pasaba? Terrille estaba preparado, estaba formado, había estudiado, seguía estudiando, siguió haciéndolo. Fue diputado nada más que un periodo, ¿eh? Después se fue a su cátedra y a su casa y a su estudio. Yo lo cruzo cada tanto por la peatonal y nos saludamos. Eso digo. Julia Estrada es otro ejemplo de esas características. Germán Martínez, afortunadamente, también es así. Luego hay otros tantos legisladores que no. Lo bueno es que se empareja con la brutalidad de los oficialistas. Yo, desde antes, ¿no? Pero particularmente desde que la escuché a Carolina Lozada decir que se vendían bebés en la esquina de la Capilla, ahí en Mendoza y Boulevard Avellaneda, más allá de acusar de narcotraficante al gobernador, en reuniones, en lugares donde la querían escuchar y todo eso, después de que dijo esa burrada, le perdí definitivamente el respeto. Antes tenía el beneficio de la duda, que eso es lo bueno de las personas calladas. Mientras se mantienen en silencio, vos no sabés
si sabe, no sabe, si es inteligente, si no es inteligente, si es un burro, pero cuando abres la boca te confirman de qué se trata. Y de eso hay una importante cantidad de legisladores, de representantes nuestros, insisto, con buenas intenciones, pero sin la formación que se requiere tener para este tipo de circunstancias. Por eso uno se queda embelesado escuchando a un diputado español de apellido Rufián, que es catalán, nacionalista, no sé si tendrá más que eso para poder llegar a ser eventualmente un reemplazo de Pedro Sánchez, pero el tipo cuando habla, lo sienta de culo a Rajoy, al de Vox, a todos los que tienen apariciones grandilocuentes en las Cortes, dan discursos absolutamente playos, carentes de contenido, y este va y le da los datos. Y los encara y se lo dice y se lo canta mirándolo a los ojos a los otros, y diciéndole: usted, señor Ayuso, el alcalde de Madrid, hizo esto, usted, señor Rajoy, usted, señor Abascal, aunque no me entienda, no, eso es lo que uno quiere. Eso es lo que uno veía, y ahora vendrán a decir otra vez, en Cristina Kirchner. Cuando Cristina Kirchner hablaba, y vos tratabas de pispear desde las barras en el Congreso cuando iba a cubrir alguna sesión, cuando era senadora, o cuando fue convencional constituyente en el 94, yo cubrí esa convención acá en Santa Fe hace más de 30 años, no tenía ningún papelito arriba de la mesa. Ni siquiera un apunte para leer la cifra con corrección, con precisión, lo sabía todo. Lo había estudiado. No es que se lo pasó un asesor, lo leyó, una primera mirada para no leer de una, salvo que sea Diver, que puede leer de una, el resto de los mortales tenemos que leer antes para no leer dos mal. veces. Claro. Ella no, porque lo sabía, no es que lo leía, lo sabía. Y como eso hay otros legisladores que también se muestran solventes, sólidos, y después hay otra generación que también se fue nutriendo y empezando a trabajar. Me decía Patricia Paulón. Bueno, Paulón es un muchacho que viene de la militancia social, de las organizaciones que trabajan por la paridad de género, pero que se ha especializado efectivamente en esta temática. Y está bien, porque es un bloque de diputados que tiene que tener expertos en cada uno de los temas. Pero lo que distingue y destaca a una persona con una proyección importante es esa visión de futuro, de proyección global, general. Pongo apellidos y nombre: Axel Kicillof. Hoy, Axel Kicillof. Aunque no nos guste mucho, Sergio Massa. Esto es así. Yo no sé si dentro de La Libertad Avanza, más allá del mesianismo de Milei, hay algún cuadro que tenga una perspectiva, una visión. No estoy pidiendo un estadista, ¿no?, que pueda ciertamente encarnar un pensamiento que vaya más allá de esta oportunidad histórica de contexto global de este personaje, acompañado por los otros cosplayers como Lemoyne, como el baterista Venegas Lynch. No lo sé. Lo que sí digo es que es necesario para lo que viene, por lo que hablábamos de la edad de imputabilidad, tener gente sólida, solvente. Uno escucha desde hace algún tiempo que las reformas judiciales en la Argentina son muy garantistas. ¿Qué es el derecho sino un cúmulo de garantías que tienen que ponerse con estatus de ley para proteger sobre todo las minorías? La mayoría se protegen solas, o tienen quien las proteja. Va de suyo que tiene que ser garantista. Y se usa la palabra garantista como si fuera un sinónimo de impunidad o delincuencia. Y yo lo he escuchado al gobernador hablando del garantismo y de lo mal que hace el garantismo. Bueno, el gobernador no estudió. Estudió ciencia política, estudia economía, lee, está muy metido con el pizarrón y el tablero electrónico de los del mapa del delito.
es irreprochablemente trabajador, esto está fuera de discusión, está muy pendiente de esto que decíamos del tema de la seguridad, es un hombre efectivamente de fe, de religión, de contrición. Ahora, para hablar de derechos y garantías hay que estudiar, hay que saber, hay que interactuar con gente que está en el métier. Yo trato de no ser imprudente, mucho menos arrogante, muchas veces no lo logro, pero yo converso con expertos, profesores, juristas, para que me desasnen y no venir a decir acá una retahíla de consignas, como si estuviéramos en una movilización, que es distinto. Ahí vale eso. Pero a la hora de la discusión tiene que haber argumentos. Y la verdad es que no estamos viendo mucho de eso, y sí la que le dan procesada, masticada, la política fast food, que repiten los guacamayos en los medios de comunicación con el discurso del exceso de garantismo. Si es garantismo no es exceso, y si es exceso no es garantismo. Son términos contradictorios, no se pueden poner uno al lado del otro. Bueno, arrancábamos por ahí. Ya nos contó Pablo que se puede transitar bien, Patricia enseguida nos va a actualizar los datos del tiempo. Ya escuchamos un toque del polaco, nos vamos al campo con Misuraka y cuando volvemos del campo nos vamos a la tanda.